Tu hermana no puede tener antecedentes penales, se casa con un millonario. Asume la culpa. Me negué y me cortaron los fondos. 24 horas después, me fui a España y me llevé el secreto que arruinará su matrimonio. Hola, soy Maricruz. Mis padres congelaron mi matrícula de la Facultad de Medicina y amenazaron con echarme a la calle si no asumía la culpa de un delito que cometió su niña de oro, mi hermana mayor Berenice. Solo los miré, con los ojos ardiendo por la falta de sueño después de una guardia de 24 horas, y dije, está bien. A la mañana siguiente, Berenice seguía sonriendo, probándose su velo de novia frente al espejo, hasta que vio mi closet vacío y la notificación del banco. Risas, su cara pasó de un rubor nupcial a un blanco cadavérico en un segundo. Mi padre gritó mi nombre como si fuera una maldición, pero para entonces yo ya estaba cruzando el Atlántico. Para entender por qué detoné la bomba nuclear sobre mi propia familia, tenemos que volver al inicio de esa semana. Todo comenzó en la sala de estar de mis padres, en una casa de clase media alta en la colonia del Valle de la Ciudad de México, donde las apariencias importan más que el oxígeno. Era un martes por la noche, y la lluvia golpeaba las ventanas con esa insistencia típica de julio. Yo acababa de llegar de mis prácticas en el Hospital General. Llevaba puesto mi uniforme quirúrgico azul, que después de 30 horas de uso, olía a una mezcla penetrante de antiséptico, café rancio y cansancio humano. Mis zapatos ortopédicos hacían un sonido pesado y sordo contra el mármol italiano del recibidor, un contraste brutal con el tintineo delicado de las copas de cristal que provenía de la sala. Nadie se levantó para recibirme. Nadie preguntó, ¿cómo estuvo tu día, doctora? ¿Salvaste alguna vida hoy? El silencio hacia mi persona era una política doméstica no escrita. En su lugar, la voz chillona y modulada de mi madre, Hortensia, resonó desde la sala, cortando el aire como un cuchillo de plata. Maricruz. Por el amor de Dios. Gritó, sin siquiera girar la cabeza. Quítate esas gachas horribles antes de pisar la alfombra persa. Octavio va a llegar en cualquier momento para la prueba del menú y no quiero que la casa huela a enfermedad. Suspiré, sintiendo como el peso de mi mochila llena de libros de anatomía y patología me hundía los hombros. Me descalcé en la entrada, dejando mis zapatos junto al paraguas goteante, y caminé en calcetines hacia el umbral de la sala. Ahí estaba la escena de siempre, un cuadro barroco de vanidad y exceso. Berenice, mi hermana de 27 años, estaba parada sobre un pequeño taburete tapizado en terciopelo, como una reina presidiendo su corte. Llevaba puesto su tercer vestido de novia de prueba, una creación de encaje francés y seda que costaba más de lo que yo ganaría en mis primeros 3 años de residencia. Una costurera arrodillada a sus pies ajustaba el dobladillo con alfileres, mientras mi madre la miraba con lágrimas en los ojos. Era esa mirada específica, esa mezcla tóxica de adoración, proyección y vanidad que nunca, ni una sola vez en mis 24 años de vida, había dirigido hacia mí. Mamá, dije, tratando de mantener la voz firme a pesar de la sequedad en mi garganta, necesito hablar contigo y con papá. Es urgente. Mi padre, Rodolfo, estaba sentado en su sillón de cuero favorito, con una copa de coñac en una mano y una pila de facturas en la otra. Tenía el ceño fruncido, esa expresión de hombre de negocios importante siendo molestado, que había perfeccionado a lo largo de los años. Ni siquiera levantó la vista del papel que sostenía. Ahorita no, Maricruz, masculló él, agitando la mano libre como si espantara una mosca molesta. Estamos revisando el presupuesto del banquete. ¿Tienes idea de cuánto han subido las orquídeas importadas? Tu hermana se encaprichó con orquídeas blancas de Singapur y el florista nos quiere cobrar una fortuna. Papá, por favor, insistí, dando un paso adentro. Sentí el nudo familiar en el estómago, esa mezcla de miedo y resentimiento que había aprendido a tragar desde la infancia. Es sobre la universidad. Necesito que firmes el cheque para el último semestre. La fecha límite es este viernes. Son 30.000 pesos. Si no pago, el sistema me bloquea y no podré inscribir las materias finales ni presentar el examen profesional. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el suave rasgueo de la tela del vestido de Berenice. Ella soltó una risita desde su pedestal.
Se miró las uñas perfectamente manicuradas, un tono nude impecable, y dijo con esa voz arrastrada y condescendiente que usaba cuando quería ser cruel: «Ay, hermanita, no seas tan dramática. Siempre es lo mismo contigo. Llegas, traes ese olor a hospital y empiezas a pedir dinero. Dinero, dinero, dinero. ¿No ves que estoy al borde de un ataque de nervios? Octavio viene a ver los centros de mesa en 20 minutos. Su familia es extremadamente exigente, ¿sabes? Su padre es diputado federal. No podemos permitirnos el lujo de quedar mal o parecer tacaños por culpa de tus caprichos escolares». ¿Mis caprichos? Sentí que la sangre me subía a la cara, caliente y pulsante. Berenice, llevas 3 años sin trabajar, viviendo del dinero de papá y mamá, jugando a ser creadora de contenido en Instagram. Mi carrera no es un capricho. Es medicina. Salvo vidas. ¡Basta!, gritó mi madre, girándose hacia mí con los ojos echando chispas. Se levantó del sofá, alisándose su falda de marca. No te atrevas a hablarle así a tu hermana. Ella está bajo una presión inmensa. Gestionar una boda de este nivel es un trabajo de tiempo completo. Además, Maricruz, sé realista por una vez en tu vida. Incluso si te gradúas, ¿cuánto vas a ganar? ¿12.000 pesos al mes en un consultorio adyacente a una farmacia? ¿Crees que eso va a recuperar la inversión que hemos hecho en ti? Su crueldad me golpeó más fuerte que una bofetada física. ¿Inversión?, pregunté, con la voz temblando. Llevo 5 años trabajando turnos dobles en la cafetería para pagar mis propios libros y mi transporte. Ustedes solo pagan la matrícula y cada semestre tengo que rogarles como si fuera una limosna. Berenice se va a casar con un apellido que nos abrirá puertas a todos, intervino mi padre, cerrando la carpeta de facturas con un golpe seco. Su boda es una inversión estratégica para esta familia. Tu escuela es un gasto a fondo perdido. El dinero ahora es para la boda. Veremos lo de tu matrícula el mes que viene, si sobra algo. El viernes es la fecha límite. Grité, desesperada. Si pago el mes que viene tendré recargos y perderé mi lugar en las prácticas clínicas. Son 6 años de carrera a la basura. Pues pide un préstamo, dijo Berenice, mirándose en el espejo y acomodándose un mechón de cabello. O vende ese coche chatarra que tienes. De todos modos, afea la entrada de la casa. Octavio dice que parece que tenemos al servicio estacionado en la puerta principal. Ahí estaba. La verdad desnuda dicha sin anestesia. Me quedé parada allí, sintiéndome pequeña, sucia y estúpida con mi uniforme médico. Para ellos, yo era el plan B, el seguro de vida aburrido y costoso. Berenice era el trofeo, la apuesta ganadora, la princesa que los elevaría de clase social. Me agaché, recogí mi mochila y caminé hacia las escaleras sin decir una palabra más. Mientras subía, escuché a Berenice decir: «Mamá, dile que limpie el baño de visitas antes de encerrarse. Octavio es alérgico al polvo y Maricruz es buena limpiando, ya que se la pasa entre gérmenes todo el día». Cerré la puerta de mi habitación, me dejé caer contra la madera fría y miré mi pequeño refugio. Libros apilados en el suelo porque no me compraron un librero. Mi estetoscopio colgado en el espejo. Y una foto mía recibiendo el premio a la excelencia académica el año pasado. Nadie de mi familia había asistido a esa ceremonia. Dijeron que tenían un compromiso previo ineludible, la prueba de maquillaje y peinado de Berenice. Esa noche no dormí. Me quedé mirando las grietas del techo, pensando en los ahorros que tenía en una cuenta compartida con mi madre. 200.000 pesos. Dinero que yo había ganado peso a peso, propina a propina, guardia a guardia. Se suponía que era para mi especialidad. Pero mi madre tenía acceso legal a la cuenta por emergencias. Tuve un mal presentimiento, una punzada en el hígado que los médicos llamamos instinto clínico. La gente siempre me pregunta en los comentarios: ¿por qué aguantaste tanto tiempo, Maricruz? ¿Por qué no te fuiste a los 18? La respuesta es simple, triste y patética: esperanza. Una parte estúpida de mí, la niña pequeña que vive adentro y que solo quiere que su mamá la abrace,
Pensaba que si me esforzaba lo suficiente, si traía suficientes diplomas, si era lo suficientemente buena, algún día me mirarían como miraban a Berenice. Pero mi vida en esa casa era un museo del dolor. Cada rincón tenía un recuerdo, una exhibición permanente de mi posición como ciudadana de segunda clase. Exhibit A, el garaje. En el lado derecho, bajo una lona protectora y con el piso recién pulido, descansaba el bebé de Berenice, un mini Cooper rojo del año, con asientos de piel y techo panorámico. Se lo regalaron cuando cumplió 18 años, con un moño gigante en el cofre. Fue su premio de consolación porque había reprobado el examen de admisión a la universidad por segunda vez. Pobrecita, está deprimida, necesita algo que la anime, dijo mi madre. Junto a él, arrinconado contra las cajas de decoraciones viejas de Navidad y las herramientas oxidadas de mi padre, estaba mi auto, un Nissan Versa gris de hace 10 años, con la pintura descascarada en el cofre y una abolladura en la puerta trasera que nunca arreglé. Lo compré yo misma con mis propinas de 3 años de mesera. Cuando llegué a casa con él, orgullosa de mi independencia, mi padre solo dijo: «Espero que no gotee aceite en mi piso». Ese auto era mi libertad. Era feo, ruidoso y el aire acondicionado sonaba como una turbina de avión a punto de estallar, pero me llevaba al hospital y me traía de vuelta. Y, lo más importante, tenía un secreto. Algo que nadie en mi familia sabía, porque nunca se molestaron en subirse a mi coche, una cámara de seguridad, una dashcam de alta definición que grababa hacia el frente y hacia la cabina. La instalé después de que casi me asaltan en un semáforo saliendo de una guardia nocturna en la colonia Doctores. Esa pequeña cámara, oculta discretamente detrás del espejo retrovisor, se convertiría en mi única testigo, mi salvavidas. Exhibit B, la sala de trofeos, o la falta de ella. En el pasillo principal, las paredes estaban adornadas con fotos de Berenice. Berenice en su recital de ballet, donde tropezó, pero se veía linda. Berenice en su primera comunión. Berenice modelando para un catálogo local de ropa. Berenice ganando un concurso de belleza de la preparatoria. Mis diplomas de honor, mis medallas de la Olimpiada de Biología, mi reconocimiento del Hospital General por mejor interna del año, todo eso estaba guardado en una caja de zapatos bajo mi cama. Cuando intenté colgar mi título de bachillerato en la sala, mi madre lo quitó 2 días después diciendo que el marco no combinaba con la decoración Feng Shui. Exhibit C, la cuenta de ahorros. Hace 2 años, cuando Berenice decidió que quería ser DJ, mis padres tomaron 50.000 pesos de mi cuenta de ahorros, a la que mi madre tenía acceso como cotitular desde que yo era menor de edad, para comprarle una consola de mezclas profesional. Me enteré cuando mi tarjeta fue rechazada al intentar comprar un libro de farmacología. «Es un préstamo, Maricruz», me dijo mi madre, sin mirarme a los ojos. «En cuanto Berenice se haga famosa, te lo devolverá con intereses». La consola ahora sirve como mesa para poner macetas en el balcón de Berenice. Nunca vi un centavo de vuelta. Esa noche del martes, acostada en mi cama, repasé cada una de estas exhibiciones en mi mente. La injusticia tenía un sabor metálico en mi boca. Sabía que el viernes sería el punto de quiebre. Lo que no sabía es que el destino, con su retorcido sentido del humor, adelantaría el colapso. El viernes por la noche, el destino decidió jugar sus cartas y tirar la mesa. Yo tenía programada una guardia nocturna en urgencias. Era una de esas noches pesadas de fin de mes. Sin embargo, alrededor de las 9 de la noche, una tubería principal de agua se rompió en el ala de residentes, inundando los dormitorios y parte de la sala de espera. El jefe de guardia nos mandó a casa a los residentes que no éramos esenciales para trauma. Llegué a casa temprano, alrededor de las 10:15 de la noche. La casa estaba oscura y silenciosa, lo cual era extraño. Mis padres habían mencionado que irían a una cena de compromiso formal con los padres de Octavio en un restaurante exclusivo de Polanco. Se suponía que sería la noche en que cerrarían los detalles finales de la alianza entre las dos familias. Subí a mi cuarto, agotada. Me puse los tapones de silicona para los oídos, bajé las persianas blackout y caí en un coma profundo. Estaba tan cansada que mis huesos dolían.
No escuché cuando Berenice llegó con sus amigas, riendo y gritando, para hacer una prefiesta improvisada antes de irse a su despedida de soltera secreta, una que Octavio le había prohibido estrictamente. Y, por supuesto, no escuché el momento crucial. Berenice, demasiado borracha para encontrar las llaves de su precioso Mini Cooper, o tal vez con un destello de lucidez borracha decidiendo no arriesgar su propio coche, vio las llaves de mi Versa sobre la mesa de la entrada. Agarró mis llaves. Se subió a mi coche. Y se fue. Me desperté abruptamente a las 3:15 de la mañana. No fue una alarma. Fue el sonido de un portazo tan brutal que hizo vibrar las ventanas de mi cuarto, seguido de gritos ahogados y sollozos histéricos que provenían de la planta baja. Me quité los tapones, desorientada, y el corazón me empezó a latir con fuerza. Bajé las escaleras en pijama, frotándome los ojos. La escena en la cocina parecía sacada de una telenovela barata, pero el olor a miedo era muy real. Mis padres estaban allí, todavía con su ropa de gala. Mi padre se había quitado el saco del smoking y tenía la cara roja, casi violeta, de pura furia contenida. Mi madre, con su vestido largo de lentejuelas, estaba arrodillada en el suelo abrazando a Berenice. Mi hermana estaba hecha un desastre, sentada en el piso de porcelanato, temblando violentamente. El rímel se le había corrido por toda la cara, haciéndola parecer un mapache demencial. Le faltaba un zapato. Y apestaba a tequila barato y vómito. ¿Qué pasó?, pregunté, sintiendo un frío repentino en la nuca. Mi padre se giró hacia mí. Sus ojos no tenían preocupación paternal. Tenían cálculo. Frialdad. Tu hermana tuvo un accidente, dijo, con voz seca, como si estuviera leyendo un informe financiero. ¿Estás bien? Mi instinto médico se activó automáticamente. Di un paso hacia Berenice para revisarla. ¿Te duele algo? ¿Te golpeaste la cabeza? No me toques, gritó Berenice, apartando la cara y encogiéndose. Aléjate de mí. Todo es culpa de tu estúpido coche naco. Los frenos no sirven. Esa chatarra no frenó. Me detuve en seco. ¿Mi coche? Miré hacia la puerta que conectaba con el garaje. ¿Sacaste mi coche? Salí corriendo al garaje antes de que pudieran detenerme. Encendí la luz fluorescente y jadeé. El sonido se me murió en la garganta. Mi pobre Versa gris estaba destrozado. El parachoques delantero colgaba como una mandíbula rota. El faro derecho estaba hecho añicos, cristales esparcidos por el suelo de concreto. El cofre estaba abollado hacia adentro con una forma cóncava horrible. Pero lo peor no era el metal. Lo peor era la sangre. Había una mancha oscura, viscosa y siniestra en el guardabarros derecho y salpicaduras en el parabrisas estrellado. No era sangre de un perro. Como médico, conoces la diferencia. Era mucha sangre. Regresé a la cocina, sintiendo que iba a vomitar. Mis manos temblaban. Hay sangre, dije, mi voz apenas un susurro. ¿A quién atropellaste, Berenice? Ella sollozó más fuerte, escondiendo la cara en el pecho de mi madre. No lo vi. Te juro que no lo vi. Salió de la nada. Era un repartidor de comida, creo. Iba en bicicleta. Se me atravesó, se cayó y escuché el golpe, me asusté. Me asusté mucho, Maricruz. No sabía qué hacer. ¿Lo dejaste ahí?, grité, olvidando el miedo a mis padres. ¿Atropellaste a una persona y huiste? Berenice, eso es un delito federal. Omisión de socorro. Podría estar muriendo en la calle ahora mismo. Tenemos que llamar al 911. Saqué mi celular del bolsillo de mi pijama. Mi padre fue más rápido que una cobra. Me arrebató el teléfono de la mano con una violencia que nunca le había visto y lo lanzó contra la pared de azulejos. La pantalla estalló en 1000 pedazos. Nadie va a llamar a nadie, bramó, acercándose a mí hasta que pude oler el coñac rancio en su aliento. La vena de su cuello palpitaba peligrosamente. Baja la voz. ¿Quieres que los vecinos se enteren?
Papá, hay una persona herida. Lloré, retrocediendo hasta chocar con la isla de la cocina. Berenice dice que lo vio moverse por el retrovisor. No está muerto, dijo mi padre, racionalizando lo imposible. Pero escúchame bien, Maricruz. Esto no puede salir de aquí. La familia de Octavio es muy estricta con la imagen pública. Su padre está en plena campaña para la reelección. Si se enteran de que Berenice, su futura nuera, conducía borracha, causó un accidente y huyó, la boda se cancela mañana mismo. El escándalo destruiría la carrera política de su suegro y nuestra reputación quedaría en el lodo para siempre. Estaríamos arruinados social y económicamente. ¿Y qué quieren que haga? Pregunté, las lágrimas corriendo por mis mejillas. En el fondo, ya sabía la respuesta. Vi la mirada que intercambiaron mis padres. Esa complicidad enferma y silenciosa. Mi madre se levantó del suelo, dejando a Berenice sollozando suavemente. Se secó las lágrimas falsas, se alisó el vestido de lentejuelas y se acercó a mí. Me puso las manos en los hombros, un gesto que debería haber sido cariñoso, pero sus uñas se clavaron en mi piel como garras. Hija, dijo suavemente, con ese tono dulce que usaba para manipular. Tú eres fuerte. Tú siempre has sido la fuerte de la familia. Tú sabes manejar situaciones de crisis, eres doctora. Además, tú, bueno, seamos honestos, tú no tienes tanto que perder como tu hermana. El silencio en la cocina era tan denso y pesado que sentía que me asfixiaba. Miré a mi madre a los ojos, buscando algún rastro de broma, de locura temporal, pero solo encontré una determinación fría y calculadora. ¿Qué estás diciendo, mamá? Susurré, con la voz quebrada. Es simple lógica, Maricruz, intervino mi padre, cruzándose de brazos y bloqueando la salida de la cocina. Berenice se casa en un mes. Su futuro está asegurado, y con él, el estatus de todos nosotros. Tú eres estudiante. Nadie te conoce. Nadie sabe quién eres. Soy estudiante de medicina, dije, sintiendo que la rabia empezaba a reemplazar al miedo, calentándome el pecho. Estoy a meses de graduarme. Si tengo antecedentes penales por atropello y fuga, el consejo médico nunca me dará mi licencia. Me expulsarán de la facultad por violar el código de ética. Nunca podré ejercer. 6 años de estudio, de guardias, de sacrificios, todo se iría a la basura. Berenice levantó la cabeza desde el suelo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero recuperó esa arrogancia odiosa, incluso cubierta de vómito. «Ay, no exageres», dijo, arrastrando las palabras. «Papá contratará al mejor abogado penalista de la ciudad. Te conseguirán una pena menor. Servicio comunitario, tal vez una multa grande. Octavio pagará la multa, yo me encargaré de eso. Solo tienes que ir mañana a la delegación y decir que tú ibas manejando mi coche, digo, tu coche. Que estaba lloviendo, que el ciclista se te atravesó, que te pusiste nerviosa y te fuiste a casa en shock. Nadie te va a hacer la prueba de alcohol a ti porque tú estás sobria. Es el plan perfecto. ¿El plan perfecto? Me alejé de ellos, sintiendo náuseas. ¿Estás loca? ¿Quieren que sacrifique mi vida entera, mi vocación, mi integridad, para que ella pueda jugar a la casita con un político? No. Ni hablar. No voy a hacerlo. Mi padre dio un paso adelante. Su sombra cubrió la luz de la cocina. No te estoy preguntando, Maricruz. Te lo estoy ordenando. No, dije, firme. Escúchame bien, niña malagradecida, bramó mi padre, con la cara desfigurada por la ira. En esta casa se hace lo que yo digo. Yo pago la comida que tragas, el techo bajo el que duermes y la maldita matrícula de tu escuela. Si no vas mañana a primera hora al Ministerio Público a confesar, olvídate de todo. ¿De qué hablas? Pregunté, temblando. De todo, repitió, escupiendo las palabras. Olvídate de la matrícula de la escuela. No pagaré ni un centavo más. Llamaré al decano, que es mi amigo, y le diré que robaste dinero de la casa para que te expulsen de todos modos. Y no solo eso. Te vas de esta casa.
Ahora mismo. Sin dinero, sin coche, sin nada. A ver cómo terminas tu carrera viviendo debajo de un puente. Miré a mi madre, mi última esperanza. Mamá, ¿vas a dejar que haga esto? Sabes que yo no hice nada. Sabes que estaba dormida. ¿Sabes cuánto he trabajado para ser doctora? Es mi sueño. Mi madre desvió la mirada hacia Berenice, que había vuelto a sollozar bajito, haciéndose la víctima indefensa. Berenice es delicada, Maricruz. Ella no aguantaría la cárcel. Se mataría. Tú eres más resistente. Tienes piel dura. Hazlo por la familia. Si nos quieres, hazlo. La familia es lo primero, siempre te he enseñado eso. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue un sonido fuerte. No hubo explosiones ni gritos. Fue como un hilo tenso, desgastado por años de fricción, que finalmente se corta en silencio. El amor filial, el respeto, el deseo desesperado de complacerlos, la esperanza de ser vista, todo se evaporó instantáneamente. Miré a esas 3 personas frente a mí. Ya no veía a mi padre, a mi madre y a mi hermana. Veía a 3 extraños. 3 parásitos que se alimentaban de mi energía vital. Me di cuenta de que no eran mi familia. Eran mis captores. Y yo tenía el síndrome de Estocolmo. Hasta hoy. El reloj de la cocina marcaba las 4:15 de la madrugada, respiré hondo. El aire frío de la madrugada llenó mis pulmones y, por primera vez en años, mi mente estaba clínica, fría y completamente clara. Diagnóstico, relación terminal. Tratamiento, amputación inmediata. Pensé en el correo electrónico que había recibido hacía una semana. Un correo que había leído 1000 veces en secreto, pero que no me había atrevido a contestar por miedo a dejarlos solos, por culpa. Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona. Beca de investigación y especialidad. Aceptación inmediata. Vuelo, visa de trabajo y alojamiento incluidos. Estipendio mensual, 2,000 euros. Miré a mi padre a los ojos. Ya no veía a un gigante autoritario. Veía a un hombre patético, asustado y pequeño. Está bien, dije. Mi voz sonó plana, monótona, sin emociones. Berenice dejó de llorar instantáneamente, como si hubieran apagado un interruptor. ¿De verdad?, preguntó, con un brillo de triunfo repulsivo en los ojos. Sí. Tienen razón. La boda es más importante que mi carrera. Iré mañana a primera hora a entregarme. Mi madre soltó un suspiro de alivio teatral y corrió a abrazarme. Yo me quedé rígida como un poste, aguantando la respiración para no oler su perfume caro mezclado con la hipocresía. Sabía que eras una buena hija, dijo ella, besándome la mejilla. Sabía que entenderías. Dios te lo va a pagar. Pero necesito descansar, dije, apartándola suavemente pero con firmeza. Necesito dormir un par de horas para estar presentable ante el juez y pensar bien mi declaración. Y necesito mi laptop para buscar un abogado de oficio y revisar qué decir, por si acaso. Sí, sí, lo que quieras, dijo mi padre, devolviéndome una sonrisa tensa y falsa. Ve a dormir. Mañana arreglamos todo. Octavio estará muy agradecido. Te compraremos un coche nuevo cuando esto pase. Un Versa del año, te lo prometo. Incluso tal vez un Sentra. Asentí y subí las escaleras. No miré atrás. Escuché cómo mi padre abría una botella de vino para celebrar que habían gestionado la crisis. Entré en mi cuarto y puse el seguro. No me tiré a la cama a llorar. No había tiempo para lágrimas. La Maricruz que lloraba por su aprobación había muerto en esa cocina. La Maricruz que quedaba era una cirujana en medio de una operación de emergencia, fría, precisa y letal. Tenía exactamente 3 horas antes de que la casa despertara. El reloj en mi mesita de noche marcaba las 4:30 de la madrugada. Lo primero que hice fue sacar mi laptop vieja de debajo de la cama. Mis manos no temblaban, eran firmes, como cuando suturaba una herida. Abrí el correo del Hospital de Barcelona.
Acepté la oferta formalmente. Escaneé mi pasaporte con la aplicación del celular, afortunadamente tenía uno viejo de repuesto en el cajón, y envié los documentos firmados. Luego, entré al sitio web de Aeroméxico. Gracias a Dios por la tarjeta de crédito que mi tía Lucía, la oveja negra de la familia y mi única aliada, me había obligado a sacar para emergencias reales hacía años. Había un vuelo directo a Madrid saliendo a las 9 de la mañana desde la Terminal 2. Estaba justo a tiempo. Compré el boleto de ida. Solo de ida. Clase turista, fila 24F. Ventana. Luego vino la parte más delicada, el dinero. La justicia poética. Entré a la banca en línea. Mis dedos volaban sobre el teclado. La cuenta de ahorros familiar, donde yo depositaba religiosamente el 80% de mi sueldo desde hacía 5 años, estaba a nombre de mi madre y mío. La modalidad era titular indistinto, lo que significaba que cualquiera de las dos podía disponer del total de los fondos sin la firma de la otra. Miré el saldo, 210.000 pesos. Ese dinero iba a ser usado hoy mismo para pagar el resto del banquete de bodas, los proveedores de flores y el anticipo del grupo musical. Tecleé la cantidad. 210.000 pesos. Todo. Absolutamente todo, hasta los centavos. Transferencia internacional a mi cuenta de PayPal. De ahí a una cuenta digital europea, Revolut, que había abierto online días atrás como parte del proceso de la beca. Confirmar transferencia. La pantalla parpadeó y mostró el mensaje más hermoso que había visto en mi vida: transacción exitosa. Fondos transferidos. Sonreí. Acababa de dejar a mi madre sin el dinero para la boda de su princesa. Me levanté y empecé a empacar. No llevé ropa. La ropa que tenía me la habían comprado ellos o era vieja y traía malos recuerdos. Solo empaqué lo esencial en una mochila y una maleta de mano, mis documentos originales, título, cédula provisional, acta de nacimiento, mi estetoscopio Littmann, mi posesión más valiosa, mis discos duros con años de investigación médica y la joya de la corona, la memoria SD. Bajé las escaleras como un fantasma a las 5:15 de la madrugada. La casa estaba en silencio sepulcral. Mis padres y Berenice dormían la borrachera del alivio, seguros de que su sirvienta arreglaría todo por la mañana. Salí al garaje por la puerta lateral de servicio. Me acerqué a mi Versa destrozado. Acaricié el cofre abollado como si fuera una mascota herida. Lo siento, amigo, susurré. Con cuidado, desmonté la cámara Dashcam del retrovisor. Berenice, en su infinita estupidez y egocentrismo, ni siquiera sabía que existía. Saqué la tarjeta de memoria micro SD y la guardé en el bolsillo interior de mi chamarra, pegada a mi pecho. Esa pequeña tarjeta pesaba más que todo el equipaje. Luego, hice algo que nunca pensé que haría. Escribí una nota. No una carta larga y emotiva pidiendo perdón o explicaciones. No se merecían mis palabras ni mi dolor. Arranqué una hoja de mi recetario médico y escribí con mi letra de doctora, rápida y afilada: les devuelvo el apellido García. No me sirve de nada. La culpa es toda suya. PD, revisen sus correos electrónicos y sus cuentas bancarias. Dejé la nota sobre la mesa de la cocina, justo encima de las invitaciones de boda de Berenice, esas con letras doradas en relieve que costaron una fortuna. Pedí un Uber desde la esquina, 2 calles abajo, para que no escucharan el motor. El conductor, un señor mayor amable, me ayudó con la maleta. ¿De viaje temprano, señorita?, preguntó. Sí, respondí, mirando por la ventana como mi casa, mi prisión, se hacía pequeña en el espejo retrovisor. Me voy muy lejos. A empezar de nuevo. Mientras el auto se alejaba, vi cómo las luces del amanecer empezaban a teñir el cielo de la Ciudad de México de un color gris y rosa. No sentí tristeza. Sentí que por fin podía respirar, como si me hubieran quitado un corsé de hierro que llevé puesto durante 24 años. Llegué al aeropuerto a las 6 de la mañana. Pasé seguridad como en un trance. Cuando me senté en el asiento 24F y el avión despegó, vi cómo la Ciudad de México se convertía en una maqueta insignificante bajo las nubes.
Saqué mi laptop. Conecté el wifi del avión, valió la pena pagar los $20. Inserté la tarjeta SD en el lector. Ahí estaba el vídeo. Alta definición, audio claro, grabado automáticamente por el sensor de movimiento y choque. Se veía a Berenice subiendo al auto, riendo y hablando sola, arrastrando las palabras. ¡Ay, qué coche tan naco tiene esta estúpida! A ver cómo arranca esta chatarra, huele a pobre. Se veía la conducción errática, saltándose semáforos en rojo en la zona de Polanco, la música a todo volumen. Y luego, el golpe. El sonido seco y horrible del metal contra la bicicleta. El grito ahogado del repartidor. La imagen del chico rodando por el cofre. Y la cara de Berenice, iluminada por las luces de la calle y el interior del coche, pálida y terrorífica, gritando «¡Mierda, mierda! ¡Octavio me mata! ¡Vámonos, vámonos!». Y el acelerón, dejando al chico tirado en el asfalto. No lo dudé. Mis dedos no temblaron. Adjunté el vídeo en 3 correos electrónicos separados. Destinatario 1, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, denuncias anónimas y directas, con copia a varios periodistas de Nota Roja. Destinatario 2, la aseguradora del auto, para que supieran que no cubría el seguro por conductor ebrio no autorizado. Destinatario 3, octavio.ramirez@congreso.gobierno.mx, el correo del trabajo del prometido, y copié a su padre, el diputado, y a su madre. Asunto, evidencia irrefutable, accidente del Versa gris. Conductora, Berenice García. Fuga y estado de ebriedad. Presioné enviar. Cerré la laptop, pedí una copa de vino tinto a la azafata a las 9 de la mañana, y brindé sola. Salud, Berenice. No estuve allí para verlo, pero mi tía Lucía me contó todo con lujo de detalles días después. Ella llegó a la casa justo cuando el infierno se desataba. Eran las 9 de la mañana en México. Mis padres se despertaron y se vistieron, listos para el gran sacrificio de su hija menor. Bajaron a la cocina, esperando encontrarme llorando y lista para ir a la cárcel por ellos. En su lugar, encontraron el silencio. Y la nota sobre las invitaciones. Mi padre subió furioso a mi cuarto, gritando mi nombre, y tiró la puerta de una patada. Al ver el cuarto vacío, los cajones abiertos y el closet sin nada más que ganchos de plástico balanceándose, se quedó helado. «La maldita se fue», gritó, tan fuerte que mi tía lo escuchó desde la entrada. «Se escapó». Berenice, que estaba abajo en bata de seda, empezó a hiperventilar. «¿Cómo que se fue? ¿Quién va a ir a la policía? Papá, haz algo. La prensa se va a enterar». Entonces, el teléfono de mi madre sonó con un din alegre. Era la notificación del banco. Saldo insuficiente para realizar el cargo de banquete bodas royal. Mi madre revisó la cuenta en su celular. Se puso blanca como el papel. 0 pesos, susurró. 0.00. Nos robó. Chilló ella, cayendo en una silla de la cocina. La desgraciada nos robó todo el dinero de la boda. Vació la cuenta. Pero el verdadero apocalipsis llegó 30 minutos después. El timbre de la puerta sonó insistentemente, acompañado de golpes fuertes. Mi padre fue a abrir, rojo de ira, pensando que era yo que había vuelto arrepentida o que era algún proveedor cobrando. No era yo. Eran 3 oficiales de la policía de investigación y un abogado representante de la familia del repartidor atropellado. Detrás de ellos, una patrulla con las luces encendidas. «¿Señor Rodolfo García?», preguntó el oficial al mando. «Sí, soy yo». «Vienen por mi hija menor, ¿verdad?», dijo mi padre, intentando controlar la narrativa. «Ella iba a ir a entregarse hoy, tuvo un accidente en mi coche, está muy arrepentida». El oficial lo interrumpió, levantando una mano enguantada. «No, señor. No venimos por Maricruz García. Venimos con una orden de aprehensión inmediata para la ciudadana Berenice García López». Berenice, que estaba escuchando desde las escaleras, soltó un alarido que heló la sangre. «Yo no fui. Fue mi hermana.
Ella es la dueña del coche. Ella se fugó. El oficial sacó una tablet y reprodujo el vídeo. El audio de Berenice gritando «Vámonos, Octavio me mata» resonó en la entrada de la casa. Señorita, recibimos este vídeo de evidencia hace 3 horas. Se ve claramente su rostro. También tenemos el testimonio del rastreo de su celular ubicándola en la escena a la hora del impacto. Queda detenida por lesiones graves culposas, conducción bajo influencia de alcohol y omisión de socorro. Tiene derecho a guardar silencio, aunque le sugiero que empiece a buscar un buen abogado. Mientras esposaban a Berenice, que pataleaba, escupía y gritaba como una niña malcriada a la que le quitan un juguete, el teléfono de mi padre sonó de nuevo. Era Octavio. Mi padre puso el altavoz, con las manos temblando, esperando que su yerno político pudiera usar sus influencias para detener el arresto. Octavio, hijo. Qué bueno que llamas. Hay un error terrible, la policía está aquí, están arrestando a Berenice. La voz de Octavio sonó fría como el hielo, cortante y definitiva. No me llames hijo, Rodolfo. He visto el vídeo. Tu hija es un monstruo. Dejó a un hombre tirado en la calle desangrándose y se preocupó más por su boda que por una vida humana. Y ustedes intentaron encubrirla y culpar a su otra hija. Son una vergüenza. Octavio, por favor, podemos explicarlo, no hay nada que explicar. Mi padre ya habló con el fiscal. No vamos a mover un solo dedo para ayudarla. La boda se cancela irrevocablemente. No quiero que mi apellido se asocie con criminales. Mis abogados los contactarán para la devolución del anillo de compromiso y los depósitos que puse para la luna de miel. No intenten contactarme. La llamada se cortó con un clic seco. En ese momento, Berenice dejó de luchar. Se desplomó en los brazos de los policías, sollozando sin control. Se dio cuenta de que su vida de fantasía se había acabado. La sacaron de la casa arrastrando los pies, con el maquillaje corrido y en bata, ante la mirada de todos los vecinos chismosos que habían salido a ver el espectáculo de las patrullas. Mis padres se quedaron solos en la puerta, con una casa hipotecada, una boda cancelada, una hija en la cárcel y otra al otro lado del océano, disfrutando de la venganza más dulce de todas, la justicia. Han pasado 5 años desde ese día. Ahora escribo esto desde mi pequeño pero hermoso apartamento en el barrio de Gracia, en Barcelona. Las ventanas están abiertas y entra la brisa fresca del Mediterráneo mezclada con el olor a pan recién horneado, de la panadería de abajo. Soy especialista en neurología ahora. Trabajo en uno de los mejores hospitales de Europa. Tengo colegas que me respetan por mi cerebro, por mi dedicación y por mis manos firmes, no por mi apellido o mi apariencia. Tengo amigos que son mi verdadera familia. Y tengo a Marc, un arquitecto catalán que ama cómo se me arruga la nariz cuando me río y que nunca me ha pedido que limpie nada. Para él. Berenice pasó 2 años en prisión preventiva mientras duraba el juicio. El repartidor, un chico joven llamado Luis, sobrevivió, afortunadamente, gracias a que un vecino llamó a la ambulancia minutos después de que Berenice huyera. Quedó con una cojera permanente, pero con la indemnización que pagaron mis padres, pudo abrir su propio negocio. Mis padres tuvieron que vender la casa de la Colonia del Valle, el coche de mi padre y todas las joyas de mi madre para pagar la fianza, la indemnización a la víctima y los abogados, en un intento desesperado de evitar que Berenice pasara 10 años en la cárcel. Ahora viven en un pequeño departamento alquilado en una zona barata de la ciudad. Berenice tiene antecedentes penales, lo que mató cualquier aspiración de ser influencer o esposa de político. Trabaja de recepcionista en un gimnasio por el salario mínimo y vive amargada, culpando al mundo de su desgracia. Hace un mes, recibí un correo electrónico de mi madre. El primero en años. Llegó a mi correo institucional del hospital. No había insultos. Solo desesperación pura y dura. Hija, tu padre tiene problemas del corazón. Necesita una cirugía y los medicamentos son caros. El seguro ya no nos cubre. Estamos muy apretados. Berenice apenas gana para ella y nos culpa de todo. Por favor, eres doctora, ganas en euros.
Acuérdate de quién te dio la vida. La familia es lo primero. Perdónanos. Leí el correo mientras tomaba un café con leche y acariciaba a mi perro, suerte, que rescaté de un refugio aquí. Pensé en la niña que fui. La niña que limpiaba baños para que su hermana pudiera brillar. La niña a la que le dijeron que su futuro no valía nada. La niña que fue sacrificada en el altar del ego de sus padres. Pensé en él, la familia es lo primero. Sí, tenían razón. Pero mi familia soy yo. Mi familia es Mark. Mi familia es suerte. Y mi paz mental es sagrada. Respondí con una sola línea, la última comunicación que tendré con ellos. La hija que tenían murió la noche que la vendieron por una boda. No conozco a ninguna familia García. Por favor, no vuelvan a escribir. Bloqueé la dirección. Cerré la laptop con suavidad. Salí al balcón y respiré hondo. El aire olía a mar y a libertad absoluta. Me costó mucho llegar aquí. Me costó un coche destrozado, una huida en la madrugada y el dolor inmenso de cortar mis propias raíces con un bisturí. Pero al final, valió la pena cada lágrima. Porque la mejor venganza no es verlos sufrir. Es verme a mí misma ser feliz, exitosa y libre, sin deberle nada a nadie. Y si alguien me pregunta si me arrepiento de haberlos dejado caer, si me siento culpable por destruir su castillo de naipes, solo les digo lo mismo que les dije esa noche en la cocina, con una sonrisa tranquila: está bien.